nosotros en este tiempo podamos discernir todos los eventos que con una velocidad impresionante se están llevando a cabo en el mundo. Acaban de nombrar al Papa León XIV en esta mañana. Estaba yo viendo lo que estaba sucediendo en el Vaticano y quedé yo impactado, ¿verdad? Pero así impresionado, reyes, príncipes, letrados de todas partes del mundo, en una ceremonia, pues por demás, ¿verdad? Digo, bíblicamente, completamente pagana. Durante una hora no dejaron de decir continuamente el Ave María, durante una hora continua. O sea, este Papa es mariano, acepta a todas las vírgenes, a todos los santos, y es globalista, lo mismo que el Papa Francisco. Entonces ayer tuve una conferencia, tuvimos ayer el Congreso de Líderes de todos los pastores de Vida Nueva en México, y mi mensaje fue sobre el Papa y el falso profeta, explicando que el Papa no es el falso profeta ni el anticristo. Lo vamos a explicar con más detenimiento en esta mañana. Necesitamos información para que cuando la gente nos pregunte, los periodistas, los familiares, sepamos cómo usar la Biblia y podamos tener respuestas trazando bien la palabra de verdad. Porque estamos en un tiempo peligrosísimo de una confusión que jamás la había habido por los medios famosos de comunicación y por el famoso TikTok, que es tu favorito, ¿verdad? Entonces por eso la gente está tan loca como está, porque todo el mundo oye TikTok o escuchan lo que dice TikTok y el 85% son mentiras. Y sacan cosas ya de la inteligencia artificial que no son ciertas. A mí me acaban de sacar la semana pasada en un video pirata diciendo cosas que jamás dije. Le dije a Caleb, que está encargado de mis redes sociales, a mi hijo, oye, chécame esto, porque yo no dije esto. Y me están diciendo que digo, pero era mi voz. Y jamás había dicho yo eso, lo que subieron a las redes sociales. Entonces, ¿en qué mundo nos encontramos en el que ya pueden usar tu voz y tu persona para de alguna forma herir tu reputación o lastimarte? O hablarte y decirte, habla a tu mamacita, mándame 50,000 pesos, me acaban de secuestrar, con la voz de tu mamá. Todo esto lo están haciendo con la inteligencia artificial. Es un mundo de tecnología impresionante el que estamos viviendo. Abran sus Biblias en esta mañana, en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a ver en primer lugar el tema, la muerte y la resurrección del anticristo. En esta serie tan importante y tan interesante que hemos estado desarrollando, todos ustedes como cristianos tienen una enorme responsabilidad: informarse. Y estas conferencias, la 1 y la 2, están en YouTube. En lugar de TikTok y en lugar de ver cuántos seguidores tienes en Facebook o en Instagram, busca las conferencias bíblicas. Y en nuestra plataforma de YouTube puedes encontrar la 1 y la 2, y entonces vienes a escuchar la 3 y ya tienes más o menos un concepto adecuado para poder seguir entendiendo el desarrollo de los acontecimientos mundiales. Pero hay mucha indolencia, mucha apatía de parte del cristianismo a nivel global, donde ya no les interesa, ya ni la Biblia traen el domingo, ya ni les pregunté quién la trajo, ya. Pero acuérdense que los que la trajeron se van a ir en el rapto. Así que más te vale que el próximo domingo la traigas. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 12.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. En este pasaje de Apocalipsis encontramos que el anticristo va a ser herido mortalmente. Hay una corriente de interpretación que dice que no se trata de la persona del anticristo, porque dice una de sus cabezas. Y en esta interpretación se equivocan, porque el anticristo, ¿verdad?, es la bestia que tiene 7 cabezas. Entonces, no puede ser un imperio que haya sido herido, porque dice la Biblia que fue sanado. Y 3 veces se repite que murió y resucitó. Esto no pasa con Roma o con Grecia o con Babilonia o con otro imperio del pasado. Entonces claramente está hablando de un personaje. Muy bien. En los primeros 3 años y medio del anticristo, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto, un tratado con el Vaticano. Abran los oídos. Vayamos a Apocalipsis 17. En los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un tratado con un tipo, un símbolo que se representa en Apocalipsis 17, lo vamos a leer a continuación, que se llama la gran ramera Babilonia. O sea, un sistema religioso que el mismo capítulo 17 nos dice quién es este sistema religioso, para que no haya ambigüedades, ni especulaciones, ni hipótesis, ni tampoco tengamos ninguna duda de qué se trata este sistema religioso que la Biblia profetizó hace 2000 años y que va a tener tanto poder. Este sistema religioso durante los primeros 3 años del anticristo, que el anticristo va a tener que unirse con ese sistema tan poderoso religiosamente y hacer un pacto para que lo ayuden. Y a los 3 años y medio, cuando este sistema religioso impulse el gobierno del anticristo a través de un personaje que se llama el falso profeta, entonces el anticristo se va a deshacer de este sistema religioso, o sea, el Vaticano, y a los 3 años y medio aparece el falso profeta. Entonces, el Papa no puede ser ni el anticristo, ni tampoco el falso profeta. El Papa va a representar a un sistema religioso, no sabemos si es León XIV, muchos aseguran que realmente es el último Papa. Hubo un profeta irlandés llamado Malaquías que profetizó que sería el último, y es interesante que en el Vaticano hay una pared con todos los papas y junto a la fotografía de Francisco ya no cabe más que uno. Esto es muy interesante, no saben ni cómo lo hicieron. O sea, hay muchas cosas que no entiende la gente, que tienen un código detrás, un simbolismo, aunque la gente no sepa lo que se interpreta. Por ejemplo, un billete de $1. Tú ves un billete de $1 y tiene una pirámide con un ojo viendo a todos. Y abajo dice en latín, Annuis Corpus Leertrus, el nuevo orden mundial, desde hace 1776. Entonces, hasta ahorita estamos entendiendo que ya en la impresión del billete del $1 se anunciaba un nuevo orden mundial que comienza a aparecer hasta el siglo XX con el presidente George Bush, papá, cuando sacaron de Kuwait a Saddam Hussein, y él mencionó un orden mundial, que el mundo necesitaba un orden mundial, no como la ONU, sino como algo mucho más sólido. Después vino Juan Pablo II, el Papa, que ha tenido mucho carisma también, y fue el que reforzó diciendo que el mundo
necesita un nuevo orden mundial. Otro ejemplo, no sé cuántos lean la revista El Economista, The Economist en inglés, que ya tiene traducción. Es la revista más popular de la izquierda. Es la revista más vendida del globalismo. Y en esta revista, en todas las portadas, son puros símbolos. Y en esos símbolos siempre se encuentra algo que ellos quieren lanzar para que el mundo pueda interpretarlo, los que lo pueden interpretar. Pero si te pones a detener, después ya te lo explican. Mira, este cuchillo sabe esto, y la foto de Trump sale esto, y esto significa aquello. Me refiero, estamos llenos de simbolismos. Tú pasas por una pared y encuentras una estrella de 5 picos, no la de 6 picos, que es la de Israel. Inmediatamente sabes que representa el movimiento satánico, ¿verdad? El pentagrama famoso, porque es una estrella de 5 pisos con la cara de un chivo o de un cabrito, porque es el símbolo en Daniel 7 de el leopardo que acabamos de leer, que representa el imperio de Grecia. Para que no se hagan bolas, para que no se atraganten, decía mi abuelita, ya nos atragantaste con tanta comida. Para que podamos entender esto, dice Apocalipsis 17, vi entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, le dice el ángel al apóstol Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 18. Y la mujer que acaba de escribir el ángel, que se le llama la gran ramera, ¿quién es? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto fue escrito hace 2000 años, cuando el Imperio Romano dominaba. Y no había ninguna ciudad hace 2000 años, cuando se escribió el Apocalipsis, más que la ciudad de Roma. La Biblia no es de interpretación privada. No, pues yo creo que va a ser algo en la península arábica. Yo creo que Estados Unidos es la gran ramera. Nunca podamos venir a la Biblia creyendo que lo que nosotros creemos es. Porque aquí está todavía tantas tinieblas en la mente por el pecado que nos equivocamos. Por eso Dios nos deja la Biblia, para que le dejemos a Él interpretarla a nosotros. Y todo este capítulo se interpreta quiénes son los 7 cuernos, quiénes son las 10 cuernas, quién es la mujer ramera, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces siempre tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras, en otros pasajes tal vez, la interpretación. Entonces todos estos símbolos que aparecen en Apocalipsis están en Daniel, están en Ezequiel y están en Zacarías del Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo enseñar Apocalipsis si no conozco Daniel, Zacarías y Ezequiel, porque son los 3 profetas apocalípticos del Antiguo Testamento. También algo con Isaías para interpretar la pintura final que describió Juan en capítulo 7 de Apocalipsis. Vean ustedes, en primer lugar, ¿por qué se le llama ramera? Muy bien, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba a Siria o iba a Egipto a pedir ayuda, en lugar de buscar, como un pollito busca las alas de su mamá gallina para refugiarse,
en lugar de buscar aquel que es la roca, que es esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Dios se enojaba. Y dicen los profetas, por ejemplo Jeremías: Israel, como una prostituta has fornicado. O sea, Dios usa el término fornicar, el término sexual, para las naciones o los sistemas que han buscado o han tenido relaciones ilícitas con otras naciones. La única religión en el mundo, no los budistas, no los hindúes, no el Islam, no Hare Krishna, nadie, jamás, ninguna religión ha tenido relaciones políticas con el mundo más que el Vaticano. 1943-44 se une Pío XII con Hitler y se junta con Benito Mussolini, el líder, el caudillo de Italia, que lo colgó su pueblo en una plaza finalmente, y se firma el Pacto de Letrán, donde se determina oficialmente por los nazis y por Mussolini que el Vaticano es un Estado. No es una religión, ok, pero es un Estado, la ciudad-Estado del Vaticano. En el momento en que el Vaticano recibe la adjudicación, aunque fungió como Estado por casi 3 o 4 siglos, porque durante todo el siglo XX no había un rey en Europa, no había un príncipe, la reina Isabel o Fernando, no había nadie en Europa que se casara, que hiciera negocios o que vendiera sin el permiso del Papa. Entonces se convirtió en un político, mezcló la religión con la política, no hizo la separación de iglesia y de Estado. Entonces, nosotros vemos a través del siglo XX de qué forma, al ser un Estado y ocupar un puesto en las Naciones Unidas, todas las naciones se reunieron con él y se mezclaron con Roma. No sé cuántos vieron de ustedes la película o la serie El Padrino. Ahí claramente en esta serie se ve de una forma muy transparente la relación que había entre la mafia siciliana y los papas. Entonces todo esto es dura palabra de oír, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios y saber y conocer en qué campo estamos viviendo, a quién le estamos creyendo y por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo. Entonces el hecho de que este sistema se haya vendido, la palabra prostitución significa amor que se vende. Entonces cuando una muchacha, ¿verdad?, o una mujer vende su cuerpo a alguien por dinero, se llama prostituir. Cuando un abogado o inclusive ayer lo mencioné yo en el Congreso de Líderes, puede ser hasta un pastor, ¿verdad?, que en la iglesia le digan: pues fíjate que hay una persona en la iglesia, don Pancho, que está en adulterio. Y la obligación del pastor de nosotros es: a ver, don Pancho, venga para acá, vamos a traer las evidencias, etcétera, etcétera. Se le da un límite para que deje al amante, y si no, dice en 1 Corintios 5, sácalo afuera. O sácalo, para que no sea pleonasmo, sácalo, échelo fuera. Sin embargo, cuando un pastor: pero es que don Pancho nos puso el techo de la iglesia, y don Pancho me acaba de regalar un coche, pues ¿cómo lo voy a correr? Entonces en ese momento se prostituye el llamado de Dios a un hombre de Dios. Y hay cantidad de líderes religiosos que se han vendido por dinero también, como las prostitutas se venden por dinero también. Una muchacha que trabaja en una oficina y el jefe te dice: mira, muchacha, te invito a tomar un café pasado mañana. A todas las muchachas se los digo en este momento: si tú ves a un hombre que trae esto que traigo aquí es mi anillo de casado. ¿Sabes qué significa? Que ya no estoy en el mercado. Que ya no estoy en el mercado. Y las muchachas o las mujeres que salen con un hombre y que están sellados por este anillo, se están vendiendo por conveniencia.
No, pues es que mi jefe, me voy a ir con él. Y pues sí, yo sé que está casado, pero me ofreció un puesto más o más dinero. Te estás vendiendo. Estás prostituyendo tu dignidad y tus valores morales porque crees que él te va a ofrecer más de lo que Dios te puede ofrecer si le dices, no salgo con usted, don Flavio Macho Camacho. Y si quieres algo con usted, traiga a su esposa, o llevo una amiga conmigo, o llevo a mi novio. Y te va a decir, no, yo quiero que vas tú solita. Ahí te das cuenta que te estaba preparando una trampa. Por eso se llama venderse por conveniencia. Entonces así también los gobiernos se venden. Como en la pandemia se vendieron más de 130 naciones a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Una organización supranacional que comenzó a mandar los protocolos. México, Nicaragua, Italia, todos, tápense la boca, pónganse aquí el pañal, no salgan, no hagan esto, por aquí, por allá, no, se cierran todos los lugares, en los gimnasios se cierran, nadie se mete a la playa, y se van a confinar durante mucho tiempo y no van a salir de sus casas. ¿De dónde venían las órdenes? No venían del presidente de México, ni del presidente de Guatemala. Todos ellos, todos los gobernantes, se sometieron a una organización no gubernamental, supranacional, que se llama la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quién sostiene a la Organización Mundial de la Salud? Bill Gates, que vendieron y se hicieron, triplicaron sus billones de dólares con las vacunas y con tanta mentira. Y cuando los médicos de Europa descubren que la hidroxicloroquina y la ivermectina quitaban el virus del COVID, la Organización Mundial de la Salud cruzó la raya roja, ordenando a través del Wikipedia y del Internet y del Google que dijeran que la ivermectina era una medicina para los caballos, que solo la usaban los veterinarios, y que la hidroxicloroquina no curaba a nadie, cuando el presidente Trump ordenó en Nueva York que se les diera hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud es el cártel de los más grandes, junto con muchos bancos y muchos gobiernos, del crimen y del tráfico humano. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Ya abriste los ojos? Y ahora que ya pasó todo, ya se descubre, ¿verdad?, que fue un fraude. Al doctor Fauci, que fue el instrumento y el actor principal del presidente Biden, que se vendió al globalismo, lo están buscando para meterlo a 100 años de cárcel. Millones de personas están muriendo ahorita por las vacunas. Pero vivíamos un mundo donde vimos un experimento que fue el primer paso para un orden mundial. Entonces, este sistema religioso está unido al globalismo. Y el primero en unirse al globalismo fue el Papa Francisco. Se unió al globalismo y dijo que los ateos se van al cielo, que no está en contra de un matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, el Papa, que no existe el infierno, que Roma es el medio para la salvación y no Jesucristo, que Él es el representante o el vicario de Dios en el mundo, contradiciendo la Biblia, todo el libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, un sumo representante, que es Jesucristo. Hechos 4, 1 Timoteo 1, no hay mediador más que Dios, entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. No hay nadie que salve más que Jesucristo. Y llega este hombre a decir que Él es el representante de Jesucristo. Y el que no se somete a Roma, como en los tiempos 1230 de la Inquisición medieval y la Inquisición papal, 356 años, repito, 356 años el Vaticano mandó matar, torturar y confiscar todos sus bienes a cualquier persona que no reconociera que el Papa es el que salva. Versículo 2, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra.
Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, yo estaba viendo hoy en la mañana esta inauguración de la misa, de la primera que era León XIV, y así me quería llorar. Los moradores se han embriagado. ¿Qué ejemplo se usa aquí? Pues cuando tú te embriagas, ¿verdad? El vino, el alcohol te marea. Y cuando tú estás mareado, tus 5 sentidos o tus facultades cognitivas no puedo manejar bien, ni puedo tomar decisiones alcoholizado, porque el alcohol tiene una influencia en mi cerebro que me impide actuar normalmente. Entonces, aquí está diciendo que esta religión es como si estuvieran alcoholizando al mundo, peor que en fentanil. Marea a la gente. Y así vemos hoy en la mañana millones de personas embriagadas, sin ni siquiera saber, escuchen esto, sin ni siquiera saber que cuando el Papa entra a celebrar la misa, ¿qué es la misa? Pregúntale a tu madrina, o pregúntale a tu amigo el cura, ¿verdad? O al obispo, pregúntale a cualquier católico, sin querer agredirlos, ni mucho menos, simplemente, mamacita, te pido, mi compadre, ¿tú sabes qué es la misa? Tú eres católico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedes tener una religión que no conoces? Que sigues, ¿verdad? Como los ganados siguen, le ponen un cencerro a la vaca, una campana, y cuando todas las vacas oyen el cencerro, clon, 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 la siguen, y si se avienta un barranco, ahí van todos detrás, porque van siguiendo el cencerro. Así cuando se tocan los tambores, como los toca el Vaticano, y la gente oye y sigue sin ni siquiera checar la Biblia, ni saber qué es la misa, ¿qué es lo que se llama esto? El mundo está lleno de borregos, presidentes, estadistas, gente culta, etcétera, etcétera. Para los que no sepan, apúntalo. De acuerdo al Concilio de Trento, búscalo en cualquier lugar. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. ¿Qué estamos diciendo? Aquí está la cruz, hace 2000 años. Que se brincaron la cruz. La Biblia dice que el momento en que Jesús muere, consumado es. La ira de Dios fue satisfecha. Todo aquel que venga a mí, descanse en mí, dijo Jesús. Y el que cree en mí, tiene la vida eterna. Y desde que Jesucristo baja al mundo, ya no le rezo a San Anselmo, ni a Santa Corunchela, ni tampoco a esto, ni al otro. Ya no hay un solo hombre, no existe nadie al quien yo pueda decirle, acércame a Dios. Ahora es a través de ese personaje que en esa cruz abrió sus manos y nos dijo, los amo. Y en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Roma? Se brincaron la cruz y siguen diciendo que tiene que haber más sacrificios. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es la misa? La repetición. O sea que cuando el cura entra al altar, dice aquí en el versículo 3, en el versículo 4, y tenía en la mano un cáliz de oro. Es la única religión que usa el cáliz, por el amor de Dios. Y cuando el cura levanta el cáliz, en ese momento dice en el latín, porque yo quise ser cura tenía 13 o 14 años de edad. Fuimos educados en colegios lasallistas, una educación académica muy buena, los colegios lasallistas, pero nos comenzaron a lavar el cerebro para que hiciéramos el voto del celibato sacerdotal. Y cuando yo supe qué significaba que no me podía casar, les dije, bye bye, ahí me gustan las mujeres. Bueno, entonces yo en ese tiempo era acólito, ya no hay acólitos ahora, pero monaguillos. Entonces entraba el cura, nos entrenaban a los monaguillos, y entonces él decía, introibo al altare Dei, y le contestábamos en latín los acólitos, adeum culetifica juventudes meam. Dice, me introduzco al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y los muertos. Pero estaba en latín y nadie entendía lo que decía, no les convenía. Entonces usaron un lenguaje misterioso
que solamente ellos sabían para hacer las cosas que el pueblo no se diera cuenta. Entonces, el momento que levanten el cáliz, hay hostias dentro del cáliz. Y en ese momento un fenómeno mágico sucede. Esas hostias se convierten en el pan y en la sangre de Jesucristo por la magia del cura o del sacerdote o del padrecito. Y cuando ya baja el cáliz, la gente se forma y les dice: recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie le preguntó: oiga, ¿por qué tengo que recibir el cuerpo de Cristo el próximo domingo? ¿Que nada más me dura 5 días? ¿Nadie ha hecho esa pregunta? Yo como católico no lo hice tampoco, ni mi papá tampoco. Vean ustedes lo que es estar embriagado, estar convencido que lo que están haciendo es la verdad. Y tenemos siempre que estar inquiriendo y preguntando: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso el mundo es tan fácil de ser confundido como lo fue en la pandemia. Nadie preguntó. Yo cuando iba a un restaurante con mi familia, me recibe el hostess del restaurante: por favor, entra al restaurante con la boca tapada. Y al llegar a la mesa se puede quitar, ahí no hay virus ya. ¿What? Y somos tan tontos, y ahí estamos todos en el restaurante, y con el vino, y con la Coca-Cola, y los pobres meseros enmascarados. Ellos sí, tenían que servir a la mesa enmascarados, porque ellos no pueden peligro, pero nosotros ya no hay virus. Si no hay los virus, ¿para qué se tapa la boca a los meseros? En el avión, 350 personas como gallinas ahí encerrados en el avión. Y llegamos a México, volando a Estados Unidos. Les queremos avisar que en este momento guarden la sana distancia. ¿Qué? O sea, tantas estupideces. Por favor, tápense la boca y no vayan a la playa. Si el virus está atacando los pulmones y produciendo coágulos en los pulmones, el COVID, por el amor de Dios, en las playas hay yodo, que es lo que purifica los pulmones, y a la gente que tiene problemas cardíacos se le recomienda ir a las playas para respirar. Pues se metían a las playas y los sacaban los soldados de las playas. ¿Cuántos videos hay de gente con traje van para afuera los soldados? O sea, ¿qué había detrás de todo esto? Escúchame muy bien. Nos querían matar. Nos querían matar. En el 2015, 7 años antes del 2022, Bill Gates, en 7 años antes, públicamente, y está todavía su video, lo puedes conseguir, proclamó y dijo: necesitamos eliminar a 500 millones de personas para poder mejorar el medio ambiente. Imagínense nada más. Y 7 años se cumple. Que no fue un profeta, ellos lo provocaron. Y ya se descubrió que fue un virus prefabricado. Y todos ahorita decimos: caray, de veras, sí es cierto, ¿verdad? Pues no, yo nunca pregunté, ni nunca supe, ni me imaginé que había algo que se escondía que no era real. ¿Cómo puede ser real? Que nos priven del oxígeno, que es lo que alimenta el cuerpo y lo que sube el sistema inmunológico. Y cuando se atrevieron a los niños de 2 años de decirles que se taparan, ahí sí que cruzaron la raya. Y tenía Dios que intervenir, porque los ángeles de los niños ven el rostro de Dios todos los días. Esta es la razón por la cual vivimos el mundo que estamos viviendo, damas y caballeros, familia de Dios. Tenemos que abrir los ojos. Ya no puedes ir con el Calimán, ni con tu TikTok, ni viendo qué dijeron las redes de mí. Ya tenemos que despertar y buscar a Dios con toda la pasión de nuestro corazón, porque ya viene por nosotros. Se acabó el tiempo ya. Se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan, y se van a acordar de estas palabras. Y sigamos leyendo. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 17, que la mujer estaba montada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo. Entonces veamos esto. Si la Biblia describe
el sistema religioso llamado la Gran Ramera, y por Juan como la ciudad que era la que gobernaba en ese mundo que era Roma. Entonces vemos nosotros que el sistema religioso, al describirlo montado sobre la bestia que es el anticristo, ¿qué nos habla? Que el sistema religioso estaba dominando a la bestia o al anticristo. O sea que cuando el anticristo haga su aparición en el mundo, el sistema religioso va a ser el instrumento que el anticristo va a usar por su popularidad, por su influencia y por la plataforma que tiene en la ONU para ayudarlo a establecer una sola marca, el 666. Ya vamos cuadrando y armando el rompecabezas, ¿verdad? Ya lo vamos entendiendo poco a poquito. Ahora dice, muy importante, en el versículo 4 que acabamos de mencionar, que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores del Vaticano. Son los colores oficiales del Vaticano, no de ninguna otra religión. Adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. No existe, escuchen, no existe actualmente, mayo del siglo XXI, año 2025, no existe actualmente en ningún estado del mundo tanto dinero como en el Vaticano. Es el estado más rico del mundo entero. Tienen más oro que el que tiene Maduro en Venezuela, o los que tienen los chinos, o el que pueda tener Estados Unidos en el Fort Knox, el fuerte donde tienen todo el oro. No hay ningún estado en el mundo que tenga los billones invertidos de piedras preciosas, de diamantes, pinturas de Michelangelo, pinturas de Miguel Ángel, estatuas de mármol del siglo de la Reforma, de David, que hicieron los grandes escultores, etcétera, etcétera. Es impresionante, impresionante la Capilla Sixtina, que es una preciosidad, es una joya del diseño, ¿verdad?, que hicieron los grandes pintores en aquella época. Y todo esto lo tienen guardado en túneles debajo, en bóvedas debajo. ¿Quién creen que las descubrió? El presidente Donald Trump, el que tiene cara de general 4 estrellas. ¿Ustedes creen que es coincidencia que un día antes que muriera Francisco, un día antes, el vicepresidente Vance, que es católico, el vicepresidente Vance de Estados Unidos, fue al Vaticano y estuvo ahí un largo tiempo hablando con Francisco antes de que se muriera? Y cuando se muere Francisco, le preguntan a Donald Trump, ¿qué usted piensa del Papa, o quién le gustaría que fuera Papa? Todavía no se había elegido Papa. Y él contestó, a mí. O sea, lo contestó bromeando. Inmediatamente sacaron, ¿verdad?, fotos de él vestido del Papa, vestido de dorado, porque el momento que él dijo, a mí, estaba mandando un mensaje: ya tenemos asegurado más de la mitad del oro en el mundo. Y sacan a un Papa que es norteamericano. ¿Cómo sabía que iba a ser Papa norteamericano? ¿Cómo sabían? Cuando los cardenales se juntan en el cónclave. Les recomiendo una película que se llama Cónclave, véanla. Ahí hablan de la mafia de los cardenales. Ahí los sacan, los ventanean, pero tremendo, ¿no? Los intereses políticos que hay entre ellos por el poder. Pero en esta elección fue impresionante, porque al segundo día sacaron humo blanco. Y muchos creían que los cardenales no iban a elegir a alguien que siguiera las pisadas de Francisco, liberal, negando las verdades básicas de la Biblia, independientemente de todas las herejías que él tenía, que los ateos se van al cielo, etcétera, etcétera. Y todos creían que pues necesitamos un reformador. Sin embargo, se destapó la coladera. De los 133 cardenales electores, de los 133 electores que votaron, 100 votaron por Luis XIV.
O sea, el 90% de los cardenales ahorita en el Vaticano son globalistas. Por eso votaron por él. Porque sabían la trayectoria de Roberto Frost, así es su nombre, no papal. Y cuando vemos esto, podemos juntar todos los piezas del rompecabezas y abrimos los ojos. O sea, no estamos en un mundo, vuelvo a repetir, de fantasía. Esto aquí tiene un significado espiritual para tu vida y tu familia. Necesitamos dejarles una herencia a nuestros hijos si Cristo no viene antes de la verdad. Necesitamos arrastrar a la gente y sacarla de las tinieblas. ¿Acaso no es la misión de Jesús a nosotros? Como me envió el Padre, los envío yo a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Tú en tu escuela, en tu taller mecánico, en tu bufete jurídico, en tu clínica como médico, en la escuela como maestro, como maestra, todos nosotros en el lugar donde estemos debemos ser la luz. Y toda la gente alrededor, mi comadrita y mi amiga la maestra y mi empleado en el taller de carpintería y en el de plomería, toda la gente a nuestro alrededor está en tinieblas. Y tú tienes ahí 5 años, 3 años llamándote cristiano y tu cristianismo es venir nada más el domingo a oír la palabra y nunca entre semana le has hablado nunca a nadie de Jesús. ¿Te puedes llamar cristiano realmente? Examínate. ¿O eres un hipócrita? ¿O te estás vendiendo? No te conviene que digan que eres cristiano, porque amas más la gloria que viene del mundo que la gloria que viene de arriba. Y este es el tiempo en que Dios está abriendo las coladeras, tanto políticamente como religiosamente. Es el tiempo en que nos examinemos realmente, porque si viene Cristo por nosotros, van a ser millones de personas que se decían de la boca para afuera. Jesús dijo, este pueblo de sus labios me honra, pero aquí en su corazón yo no habito. Van y hablan de mí, pero sus acciones y por sus frutos los conoceréis. Y se van a quedar. Y te vas a querer subir la tribulación y te vas a acordar de todos estos mensajes. Por eso la Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Dios te está hablando hoy, amigo, amiga. Te llamo amigo y amigo, no hermano y hermano, porque a lo mejor no eres ni hermano. Entonces, yo te estoy hablando a ti que crees que eres, pero tus acciones demuestran que no eres. Sé honesto, sé honesta en tu vida. Realmente, si tienes razón, déjame pensar, desde que me convertí, ¿a quién le he hablado de Jesús? ¿Por qué desde que me convertí no le he hablado a nadie de Jesús? Porque realmente yo no sigo a Jesús. Si lo siguiera, estuviera apasionado por rescatar a mi amiga que está fornicando con su novio. Estaría apasionado por sacar del alcohol a mi compadre, a mi familia que están ciegos con una religión que lo está embriagando. Por la verdad y la que tengo yo, quisiera arrastrarlos a todos al camino de la luz. Pero no hay esa pasión en tu vida, no hay ese deseo, porque realmente no tienes al Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibirán poder. ¿Poder para qué? Para que me sean testigos. Y si tú no eres testigo y no hablas, no tienes el poder del Espíritu Santo, por eso te da vergüenza. Porque necesitamos algo sobrenatural dentro de nosotros, que entre a nosotros el Espíritu de Dios, para que no nos dé vergüenza, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. ¿Cómo me voy a avergonzar con aquel que dio su vida por mí en una cruz? Y finalmente había un mártir en el primer siglo de la era cristiana llamado Policarpo. Aparece en la Biblia, en Apocalipsis. Y antiguamente todos los cristianos los ponían en el Coliseo Romano. Salía el César, como en las películas que hacen de Roma, y ordenaba que todos confesaran Curios César. La palabra Curios en griego es el amo o el Señor. Entonces todos tenían que decir, el César es el Señor. Y dice la historia, esto es real porque está en Apocalipsis el nombre Policarpo, que un hombre se quedó parado y todos se hincaron para adorar al César. Y el César vio desde lejos y le dijo al centurión romano, oye, ese señor que está ahí parado, ¿quién es? Dice, no sé,
Ve y dile que si no se hinca, lo vamos a meter en un horno de aceite caliente. Pues fueron con Policarpo, los soldados romanos, y le dijeron: Policarpo, dice el César que te tienes que hincar. Y él les contestó y les dijo: díganle al César que yo tengo un Señor que no se llama César, se llama Jesucristo, y Él es mi Señor. Y si por Él he de morir, prefiero morir a negarlo antes de morir. ¿Cómo podría yo negar y poder creer realmente que voy a negarlo a la hora de la muerte? Y lo agarraron y lo metieron a un hoyo con aceite caliente. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia o en la escuela, quiénes son cristianos? Y tú, vergüenza por tus amigos, por tus maestros. En la Navidad no te paras en una cena. Por favor, su atención, mis hermanos, compadres, mis cuñados. Sí quiero que sepan, quiero hablarles de algo. Jesús vive. Ese es mi mensaje. Descubrí que Él es real y que ha entrado a mi vida, y que ustedes pueden tener esta experiencia, y siento que está cambiando mi vida. Ni siquiera eso le has contado a tus familiares. Examinémonos, dice 2 Corintios 13, si estamos en la fe. Porque llegó el momento de la verdad. Todo árbol que no da fruto, el hacha está puesta ya para que sea cortado desde la raíz. Y en este tiempo en que estamos viviendo, millones de personas en las iglesias del mundo entero van a caer como dominó, porque las iglesias están llenas de personas que de la boca para afuera confiesan a Dios, pero en sus obras jamás han hablado del amor de Cristo en la cruz. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos libró con su poder y excelencia, para que pudiéramos participar de la naturaleza divina, dejándonos preciosas promesas para que podamos vivir para Él en la corta vida, la cortísima vida que tenemos en este planeta. Te damos gracias, Jesús, porque en esa cruz abriste tus brazos y nos dijiste desde la cruz: los amo. Consumado está. No hay nada más que se pueda hacer por el pecado, más que la sangre que yo he derramado por todos ustedes. Vengan a mí todos ustedes, los que en esta mañana están cargados y trabajados. No busques el descanso en tu familia, en el alcohol, en los que no siguen a Jesús, ni en las drogas, ni en el placer, ni en el sexo. Vengan a mí, yo te daré descanso. Ese descanso que tu alma no tiene, esa inquietud que tu alma tiene en este momento, esa confusión por la cual estás viviendo, dame oportunidad. Permíteme entrar a tu vida para sacar esas tinieblas, esa confusión, esa incertidumbre que gobierna tu cerebro, y mostrarte que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y así cualquiera de ustedes en esta mañana, que tal vez ante estas palabras no está seguro que si tú te murieras hoy en la noche te irías al cielo, asegúrate diciéndole a Dios este momento: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Yo sé que no puedo dejar la vida de pecado que llevo, pero te pido que me des el poder. Por eso abrazo tu cruz en esta mañana, para que tú seas, Jesús, el que entre a mi corazón y me libre de la condenación eterna. Quiero morir en paz y saber que en esta vida la usé para creer lo que hiciste por mí en esa cruz. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador en este momento. Dame la vida eterna
Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y ahora tengo la esperanza por tu resurrección que yo también volveré a vivir después de morir. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios. Haríamos bien en estar atentos ahora a esta profecía más segura, la cual nos alumbrará el camino hasta el día que Jesucristo regrese por nosotros. Si tú no eres un hombre de la Biblia o una mujer de la Biblia, tu cristianismo es religión nada más. Si tú no tienes un contacto diario con Dios a través de las Sagradas Escrituras, eres simplemente religioso, religiosa. Pero es el contacto con la Biblia lo que nos comunica la voluntad de Dios, la que nos da paz. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia es un libro completamente diferente a los billones de volúmenes de literatura que hay en el mundo. Porque cuando tú vienes a la Biblia, este es un libro que tiene vida. Yo puedo leer a Shakespeare y puedo leer a Hamlet y puedo leer las obras de grandes autores, pero me enriquece mi conocimiento intelectual, nada más. Puedo tener 3 doctorados en química, en neurociencia, lo que tú me digas, pero la Biblia, cuando yo la leo, algo sale invisible que me alimenta mi espíritu, cosa que ningún libro intelectual me puede alimentar. Y sin que yo sepa, mientras más la leo y más pienso en ella, algo, la plantita está creciendo dentro de mí y va a comenzar a dar fruto, igual que un árbol. Es lo que nos quiere convertir Dios, en árboles que demos fruto. Juan 15 los he puesto para que den fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto has dado hasta este momento? Examínate, arrepiéntete y ven a Jesús. Que tengan mucha paz y que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.
califa. Ahorita este hombre se llama Abu Baghdadi y él dice que quiere eliminar la frontera entre Siria e Irak. Y al borrar esta frontera entre Siria e Irak, se extendería otra vez lo que en tiempos bíblicos se conoció con el nombre del imperio asirio. Cuando ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento, siempre que hablamos del imperio asirio es el imperio entre Irak y Siria. En 1935 vemos nosotros que ya Persia cambia su nombre a Irán. Y después de 1941 al 49, la mayor parte de las naciones del Medio Oriente comienzan a cobrar un protagonismo que no tenían en siglos pasados desde los tiempos bíblicos. Y es impresionante lo que vamos a compartir en esta noche acerca de Irak, Siria y el anticristo, porque van ustedes a descubrir cosas que tal vez ni los periodistas, ni los investigadores, ni los antropólogos, ni los arqueólogos, que no les interesa consultar el libro de los libros, la Biblia, nos da la información que vamos a compartir para que ustedes sepan que verdaderamente este es un libro sobrenatural. Vamos a pedir un poco de silencio por acá. Una de las cosas más importantes de la Biblia es que la palabra Babilonia, hay muchos que veo que están tomando nota, los felicito. La palabra Babilonia es una palabra que se tradujo en la Biblia con 3 nombres. 1, la tierra de Sinar. 2, la tierra de los caldeos. Y 3, la tierra de Babel. Y es actualmente Irak. Hace 20 años, antes de la guerra del Golfo Pérsico, estuve en una universidad en Estados Unidos y les pregunté que si habían oído hablar de Irak. ¿Saben lo que me contestaron? Que si era el nombre de una medicina. O sea, Irak parecía algo desconocido, es como ahorita, ¿verdad? Ayer hubo una matanza tremenda en un hotel de Cali. ¿Y dónde está Bali, verdad? Está en África, está en la India, y así hay muchos lugares en el mundo que aún permanecen desconocidos, pero que en las páginas de la Biblia están comenzando a cobrar un protagonismo donde están ocupando los encabezados de los periódicos internacionales. Entonces, desde 1991, en la guerra del Golfo Pérsico, comenzó Irak a cobrar otra vez un renombre en los encabezados internacionales y en los medios de comunicación. En la Biblia se menciona Babilonia o Irak 300 veces y la palabra Jerusalén 800 veces. O sea que después de Jerusalén, la palabra Babilonia o Irak del siglo XXI es la nación con más renombre en la Biblia, porque fue en Irak, como lo vamos a ver, en la tierra que ahorita está junto a Siria y junto a Israel, donde comenzó la civilización humana. Comenzó ahí y de acuerdo a la Biblia, ahí va a terminar. Ahí será la guerra del Armagedón o la Tercera Guerra Mundial. Hoy en la mañana tuvimos una entrevista con una televisora y me estaban preguntando, en las preguntas que el público comenzó a hacer, que si esta es la Tercera Guerra Mundial, que si el ataque a París y el hecho que el presidente Hollande de Francia haya declarado estamos en guerra, y el Papa acaba de declarar, Francisco, hace 2 días, es la Tercera Guerra Mundial. Esta no es la Tercera Guerra Mundial. Antes de la Tercera Guerra Mundial va a haber muchas guerras, porque la Tercera Guerra Mundial es cuando las naciones del mundo, de acuerdo a Zacarías 12, Zacarías 14, Joel capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 16, se junten para destruir Jerusalén. Cristo dijo en Lucas 21, cuando veáis a Jerusalén, no Irak, no Siria, no Jordania, no el Líbano, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que vuestro final ha llegado la destrucción final. Así que ahorita estamos en una guerra en la que va a causar problemas tremendos, porque si Rusia interviene ahorita se juntó Rusia con Obama para hacer un trato y bombardear a ISIS, porque Putin aceptó finalmente, el presidente de Rusia, de que realmente el avión que derribaron y que salió de Egipto hacia Rusia, lo habían derribado el grupo terrorista ISIS. Pero él quería negar que había sido una bomba,
porque no le convenía, ya que Rusia no le conviene que derroquen al gobierno del presidente Assad. Entonces, Rusia está defendiendo al presidente Assad, no a los ISIS, sino al gobierno de Assad. Irán respalda a Rusia y China también. Entonces tenemos a tres naciones ahorita: China, Rusia y Irán, tratando de defender a Siria, y las demás naciones del mundo tratando de derrocar a ISIS, porque ahora sí quieren ya volverse contra ISIS. Pero si se les pasa la mano y además de ISIS comienzan a atacar a los soldados de Siria, damas y caballeros, vamos a ver el mundo explotar. Estamos ahorita, falta un cerillo nada más, como comenzó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que explote una guerra, repito, no es la Tercera Guerra Mundial, pero va a comenzar a incendiarse el Medio Oriente. Desde luego que van a controlar el petróleo, quieren extenderse con las monarquías de Jordania y de Arabia Saudita y terminar gobernando el Medio Oriente para gobernar Europa. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente tres naciones, Irán, Irak y Siria, tienen el 65% de las reservas petroleras del mundo. El 65% del petróleo del mundo se encuentra entre tres naciones: Irak, Irán y Siria. Y el que controle esta área geográfica, controla el mundo. Además, Europa ahorita no puede hacer nada contra Rusia cuando invadió Ucrania, porque Rusia provee el 65% del gas a Europa. La gasera más grande del mundo se encuentra en Rusia. Así que si cualquier cosa hacen en contra de Rusia, los europeos, pues entonces nada más les cierra la llave Rusia y van a ser afectados en su economía principalmente, y en algo que es indispensable para la sobrevivencia, sobre todo en los tiempos de invierno, donde el gas es imprescindible para mantener la calefacción de un hogar. Así que estamos en un mundo inestable, un mundo vulnerable, un mundo donde en el siglo XX nunca habían surgido tantos ateos como en el siglo XX. Antes del siglo XX, Blaise Pascal era cristiano, Isaac Newton era cristiano, Alberto Einstein creía en Dios, Stephen Hawking, el principal sucesor de Einstein, que vive en Inglaterra, dice: pues yo no juego a los dados y es imposible que el universo no haya tenido un principio, aunque él no se acepta ser cristiano. Los más grandes pensadores, Sócrates, Demóstenes, Sófocles, todos ellos en la filosofía griega, 165 años antes de Cristo, creían en Dios. Pero llegamos al siglo XX, donde llegamos a la luna, las computadoras, la época cibernética, la época del chip, la época de la tecnología, y los descubrimientos ensoberbecen al ser humano. Y comenzamos a ver nosotros la influencia del ateísmo, que provoca el materialismo y provoca el comunismo, el nazismo y el fascismo. Las tres ideologías que provocaron 160 millones de muertos. Porque nunca en la historia había habido tanto derramamiento de sangre como en el siglo XX, a pesar que fue el siglo donde más alta tecnología hemos alcanzado como seres humanos. Y ahora que entramos al siglo XXI, nos damos cuenta que hemos hecho el ridículo como administradores del planeta Tierra. ¿De qué nos ha servido la ciencia, la tecnología, cuando estamos a punto de destruirnos? En cualquier momento, el mundo puede, en 30 segundos, 3 submarinos Tridente de Rusia pueden terminar con 5 ciudades de Estados Unidos con una sola cabeza nuclear, en 30 segundos. Y esta es una guerra donde si Rusia lanza primero sus misiles nucleares, le gana a Estados Unidos, porque Estados Unidos necesita, los capitanes de los barcos, de los portaaviones y de los submarinos, necesitan el código que viene de la Casa Blanca para poder prender y echar a andar y contestar el fuego con bombas nucleares también. Esto toma 28 minutos y en 28 minutos Rusia puede destruir Estados Unidos. Y no sabemos ni en qué momento nos encontramos, pero vemos nosotros desde el capítulo 2 del libro del Génesis el origen del huerto del Edén.
En el Génesis 2, versículo 8 en adelante, la Biblia nos muestra en dónde se encontraba geográficamente el huerto del Edén, en Irak. Veamos y comprobémoslo. El nombre del uno era Pisón, los ríos. Génesis 2, versículo 10 en adelante. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y también ahí está el bedelio y el ónice. El nombre del segundo río es Gilón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, que es actualmente el río Tigris. Y el cuarto río es el río Éufrates. Vemos aquí de estos 4 ríos que geográficamente 2 desaparecieron. Cuando vino el diluvio, se cambió completamente la demografía de la tierra y quedaron solamente el Tigris y el Éufrates, que corre el Éufrates desde Turquía, 2.900 kilómetros, y desemboca en el Golfo Pérsico. Todos los ríos Tigris y Éufrates atraviesan la tierra de Irak y de Siria del siglo XXI. Vemos pues que es aquí precisamente donde se encontraba el huerto del Edén, el primer lugar donde Dios puso y colocó al ser humano. Ahí fue en Irak el origen de la civilización humana. Qué interesante es todo esto, porque ahí se encuentra el punto donde está a punto de explotar el polvorín y que va a desatar la próxima guerra en el Medio Oriente. Ahora, es interesante también, ¿verdad?, que este río de Éufrates se encuentra también en el Apocalipsis capítulo 9, como lo vamos a ver, donde la Biblia nos muestra que en Irak se encuentra actualmente la concentración más grande de demonios. Ahí están atados 4 ángeles caídos, de acuerdo a Apocalipsis, como lo vamos a ir desarrollando, y van a ser desatados en la Tercera Guerra Mundial para matar a más de una tercera parte de la humanidad. Es la zona donde más concentración de maldad existe en el mundo. ¿Qué estamos viendo con el grupo de ISIS? Son un grupo, ya no son grupos terroristas, ya los acaban de denominar como personas zombies, personas sin sentimientos, sin emociones, que no tienen absolutamente ningún amor por la humanidad. Están entrenando a los niños a que ellos ahora les corten la cabeza a las víctimas para que con las cabezas jueguen fútbol. Y de esta manera desensibilizar a los niños de 4 o 5 años de edad para que crezcan robots para matar, programados para matar. Vemos pues de qué forma estamos nosotros enfrentando un mundo peligrosísimo, donde los seres humanos estamos en un nivel donde los animales están debajo de nosotros. Sin embargo, los seres humanos actualmente ya no estamos descendiendo al nivel de los animales, estamos descendiendo a un nivel inferior al de los animales. Vamos a pedir silencio, por favor. Estamos en vivo, en internet. Disculpen. Muy bien. Aquí también en Génesis 3:1 nos muestra la Biblia de que ahí se encontraba en Irak, cuando Dios colocó el huerto del Edén y la primera pareja humana, Adán y Eva, se encontraba ya ahí en el huerto del Edén Lucifer, un querubín caído, que ya estaba caído, o sea, el pecado entró antes que la creación del ser humano, porque los ángeles fueron creados millones o billones de años, de acuerdo a Job capítulo 28, cuando Dios estaba creando el mundo y haciendo las medidas de distancia, la tierra la inclinó en 23 grados sobre su eje. Si la tierra tuviera una inclinación de 1 grado a la derecha o 1 grado a la izquierda, no sería posible la vida. Las matemáticas y el diseño y la forma como Dios programó el universo es perfecto. La ciencia existe porque hay leyes. Si la ley de la gravitación, las leyes del electromagnetismo y las leyes nucleares no existieran, no podría existir
no se podía medir la astronomía, la física, la química, etcétera, etcétera, ni la primera y la segunda ley de la termodinámica, que son las que rigen todas las demás leyes. Dios calculó que la Tierra al Sol tuviera una distancia perfecta, que su movimiento fuera de 24 horas, no menos, no más, de traslación en 365 días, y en todo este movimiento nos damos cuenta que cuando Dios inicia el espacio, el tiempo y la materia, en el principio Dios crea el cielo y la tierra, es el inicio del espacio, de la materia y del tiempo, ahí inicia el ser humano. Pero antes de nosotros, en el mundo invisible, hay un mundo invisible que no lo podemos ver, ellos nos pueden ver a nosotros. De acuerdo a la Biblia, los ángeles caídos pueden entrar a nuestra cuarta dimensión, porque estamos en un mundo de 4 dimensiones. Los demonios pueden entrar a las personas, pueden entrar a los animales, y toda esta revelación es imposible que la ciencia la hubiera obtenido, porque esto va mucho más allá de la observación. Dentro de la ciencia se tiene que medir, observar, oír, oler o tocar. Esto se llama filosóficamente empirismo. Y si un científico no puede oír, ver o probar en un laboratorio de ensayo, no es científico. ¿Qué nos dice esto? Que jamás la ciencia nunca nos podrá decir el origen del universo. Porque para que alguien nos diga cómo se originó el universo, tiene que haber estado ahí. Entonces todos son hipótesis, especulaciones y filosofías. Pero no hay nada científico, son teorías nada más. Porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces, el mundo espiritual que la Biblia nos revela y que Cristo nos dijo, Cristo habló más del infierno que del cielo. Cristo mencionó más los demonios que los ángeles, porque Él sabía que su muerte en la cruz era la única forma de escaparnos después de morir del infierno. Así que es tan terrible el infierno que el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz para librarnos de la eternidad y de la perdición eterna en este lugar que Él dijo que era más real que el mismo cielo. Vemos nosotros que cuando Satanás ataca a la primer pareja, a Eva, le dice con que Dios ha dicho. El primer ataque de Satanás contra Eva siempre tiene una pregunta: ¿por qué atacó primero a la mujer? ¿Por qué no al varón? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Simplemente porque Dios le había entregado, escúcheme muy bien, Dios desde el principio le entregó el liderazgo de la familia, el liderazgo de la iglesia y el liderazgo del gobierno civil al varón. El hombre fue creado primero, a él se le dio la orden: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. A él se le ordenó cuidar y labrar el huerto. Adán fue el que le puso nombre a todos los animales antes de que Eva naciera. Entonces, en el momento que Satanás se va contra la mujer, lo único que Satanás quería era que la mujer le robara el liderazgo al varón. Y cuando sucede esto, nos damos cuenta que en el capítulo 3 del Génesis, Dios les llama a Adán y Eva. ¿Y a quién es a quien responsabiliza a Dios? Oye, dicen en Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el hombre la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Alguien me dijo: oiga, doctor Alducin, Pablo está cometiendo una barbaridad. Se equivocó Pablo. El pecado no entró al mundo por el hombre, entró por una mujer. ¿O no? Así es, fue Eva la que pecó primero. Eva sedujo a Adán. Pero ¿por qué Dios le dice a Adán: come here, boy? Ven para acá, Adán. ¿Qué hiciste? ¿Y qué dice Adán? Esta que me diste. En otras palabras, si tú no me hubieras dado a esta mujer, yo no hubiera pecado. Desde el principio Dios hace responsable, no a la mujer, al hombre. Y siempre el hombre, a través de todas las páginas de la Biblia, encontramos, como dice el dicho mexicano, donde manda capitán, no gobierna marinero. Y nos damos cuenta que todos los hogares donde hay matriarcados y no patriarcados,
comienza a haber algo anormal en los propios hijos. Se calcula que el 60% de los homosexuales han crecido en hogares de matriarcado, donde no tenían una figura masculina de un varón y de un líder en su casa. Niños que crecieron bajo las faldas de la mamá y que tuvieron como imagen siempre a la mamá dominando al varón. Y esto rompe completamente el diseño de Dios. Pero esto es lo que la Biblia nos muestra claramente en respecto a de qué forma Irak era el lugar geográfico donde tuvo el ataque de Satanás, diciéndole a la mujer: no le creas lo que Dios ha dicho. Y desde Adán hasta nuestros días ha sido la historia de las mentiras. De veras, dicen las muchachas, ¿es cierto que no puedes tener relaciones sexuales antes de casarte? Ay, no seas tonta, eres una virgen religiosa, esto es lo más normal. ¿De veras dice Dios que no te masturbes? ¿De veras dice Dios que no adulteres y que no te fijes en otra mujer ni en otro hombre? ¿De veras crees lo que dice la Biblia y las historias de la Biblia? El ataque siempre es con que Dios ha dicho. ¿De veras le vas a creer a Dios? Y esa es la alternativa que tenemos nosotros. ¿O le vas a creer a Satanás? Y mira cómo te paga Satanás y mira de qué forma te responde Satanás. Entonces el ataque comenzó en Irak y ahí fue donde realmente vemos nosotros que la primer pareja humana fue derribada por medio de la seducción de un ángel caído. Ahora, alguien me preguntó hace mucho tiempo: oiga, señor Alducin, ¿usted cree de veras que el cuento de Adán y Eva? Yo le contesté y le dije: ¿y tú crees la marihuanada de Chita? Y estábamos en una universidad en México, en la Facultad de Filosofía, y me dice este profesor universitario agnóstico, porque él me dijo: no, yo no soy ateo. El agnóstico es el que no sabe si existe Dios, ¿verdad? Y hay cierto escepticismo en él. Y le dije: mire, maestro, porque estamos enfrente de como 600 alumnos de ciencias políticas, y él me quería poner en ridículo, desde luego. Me dice: ¿cómo es posible que ustedes crean en que Adán y Eva fue la primera pareja? Y le dije: le voy a decir algo que es científico. La Biblia tiene más evidencias científicas, de eso voy a hablar mañana en las conferencias de la mañana y en la tarde. Tiene más evidencias científicas que la famosa teoría de la evolución, que provenimos de una selección natural propuesta por Carlos Darwin hace aproximadamente un poco más de un siglo. Entonces él me dice, le digo: ¿qué evidencias científicas hay para la evolución? No hay una sola evidencia científica de un cambio de mutación de una especie a otra especie. Ya han pasado casi 100 años y no ha habido ningún cambio de una especie a otra especie que demuestre que el eslabón perdido ya no está perdido. Entonces vemos que cuando venimos a la Biblia encontramos el aspecto científico de la Biblia. Y no fue hasta 1860, damas y caballeros, 1860, cuando Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. Las leyes de la herencia, mezclando chícharos, descubre que se pueden transmitir el color de un chícharo verde a uno verde, uno amarillo a uno amarillo, y hasta 1954, el doctor James Watson descubre el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que contiene cada una de las billones de células que tiene el cuerpo humano. Y la pregunta que le hice a este maestro fue, y a todos los alumnos: ¿quién cree ustedes que fue primero, el hombre o la mujer? Porque todos aquí somos hijos de una mamá. No hay nadie en el mundo que no tenga una mamá. ¿No es verdad? Y todos comenzaron: pues tiene que haber sido la mujer. Y les dije: pues están reprobados teológicamente. Porque de acuerdo a la Biblia, no fue primero la mujer, fue primero el hombre. Y lo vamos a demostrar genéticamente, damas y caballeros. Dios crea al varón y le pone al varón en sus 23 cromosomas una X y una Y. Todos los que son médicos en esta noche nos pueden corroborar esta información. La mujer tiene cromosomas XX. Muy bien, cuando yo nací y cuando todos nosotros varones nacimos, el cromosoma Y es el que determina el género masculino. Entonces, cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá, el esperma Y fue el que entró al huevo de mi mamá, al óvulo de mi mamá, lo fecundó
Y si hubiera sido X, se hubiera juntado con las dos X de la mujer y nace mujer. Todas ustedes las mujeres vienen de un cromosoma X y tienen dos X en sus cromosomas sexuales. El hombre tiene el Y que no tiene la mujer. Ahora muy bien, Dios entonces saca a la mujer, de acuerdo a la Biblia, Génesis capítulo 2, 21 en adelante, dice la Biblia que de la costilla de un hombre. Y nosotros vemos que cuando pasa el tiempo se descubre que la sangre se forma en los huesos, en la médula de los huesos, la sangre, y la vida de la carne está en la sangre, antes de que se descubriera la circulación de la sangre. Ahora bien, Dios hace entonces que del material genético del varón, XY, saca a la mujer con dos X. Si Dios hubiera sacado del material genético a la mujer, al varón, hubiéramos sido una raza híbrida. Y la Biblia tenía razón. Más de 4,000 años antes de que Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia y el doctor Watson, premio Nobel en genética, en 1954, demostrara la transmisión genética del ADN en las células del código genético hereditario. Impresionante. Entonces, cuando hablamos nosotros de la Biblia y cuando la Biblia habla de un jardín del Edén y de una primer pareja, no estamos en un cuento de hadas, damas y caballeros. A la Biblia la respalda la historia, la geografía, la genética, la arqueología, la antropología. Cada año que pasa han tratado por cientos de siglos de desprestigiar las escrituras, y lo único que han hecho es estrellarse contra una pared y darse cuenta, conforme va evolucionando el progreso de la ciencia, de que la Biblia se anticipaba al periódico de mañana en la mañana. Vemos nosotros, en tercer lugar, que aquí fue donde por primera vez, en Génesis capítulo 3, versículo 15, se anuncia el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Esto es asombroso. Dice en Génesis 3:15, cuando Dios maldice a Satanás y pronuncia a Dios la profecía, la primer profecía en la Biblia de que vendría un Mesías. Pero miren ustedes cómo el lenguaje que Dios usa, el Espíritu Santo, es un lenguaje relacionado con la ciencia de la genética. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Noten ustedes, la palabra simiente en el hebreo es la palabra con Z, sera, que se tradujo esperma, linaje, descendencia. Vamos a traducirlo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu esperma y la simiente suya, o también se tradujo semilla, y la semilla de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un momento, vamos a reflexionar. ¿Cómo es posible que hace 4,500 años aproximadamente, cuando se escribió el libro del Génesis, se esté mencionando que la semilla de la mujer era la que iba a herir a Satanás algún día, o a la semilla de Satanás, cuando la mujer no es la que produce la semilla, la produce el hombre? El hombre es el que produce el esperma, la mujer es la receptora del esperma del hombre, pero el esperma, la semilla, no la trae la mujer, la traemos nosotros, los hombres. Entonces muchos comenzaron a decir, aquí fue una equivocación genética. ¿Cómo es posible que la mujer, la semilla de la mujer ya no tiene semilla? La semilla la posee el varón. Entonces nosotros nos damos cuenta, cuando se descubre la genética hace un siglo, de que realmente lo que se está profetizando aquí es que esa semilla, como no la trae la mujer, Dios tendría a María, la madre de Jesucristo. Le dice Dios, tú no vas a meterte, José, con ella. José no entiende por qué le iba a crecer la pancita de repente a Miriam, porque su nombre es Miriam, no es María, es Miriam en el griego, la madre de Cristo. Entonces a Miriam le iba a crecer su vientre sin estar casada, y ella se espanta y le dice María al ángel, oye, pero ni siquiera a la Riviera Maya nos hemos ido.
No tenemos, o sea, estamos comprometidos, no estamos, ¿cómo puedo yo embarazarme? Le dice el ángel Gabriel, no te asustes María, porque el santo ser que van a nacer en tu vientre será llamado, no hijo de José, será llamado hijo de Dios. Y ustedes no le van a poner el nombre, Dios me manda a decirles que le pongan Yeshua, que significa Jesús y que significa el Salvador. Ahora muy bien, ¿por qué? La pregunta es, José no podía tener relaciones con María para que naciera Jesucristo, porque Jesucristo tenía que nacer de una virgen. Y hasta que se descubren las leyes de la genética,